Bienvenido a aplicaciones que usan técnicas de diferenciación. Cubremos la regla constante, la regla de poder, la regla múltiple constante, y la suma de la regla de diferencia con aplicaciones. Los objetivos serán encontrar la ecuación de una línea tangente, y encontrar los puntos en una función que tenga una línea tangente horizontal. Echemos un vistazo a un ejemplo. Encuentre la ecuación de la línea tangente en el punto a la función y igual a x cuadrado. La raíz cuadrada de x. En nuestro video anterior discutimos que no podemos usar la regla de energía cuando está en forma radical. Así que el primer paso será reescribir este exponente racional. Tenemos y igual a x cuadrado, x a la potencia de 1, 2. Ahora, si queremos encontrar la ecuación de la línea tangente, por supuesto, tendremos que encontrar la pendiente de esa línea. Entonces, si encontramos el derivado y lo evaluamos en x igual 4, encontraremos la pendiente de esa línea tangencial. Vamos a intentarlo. Y prime es igual al derivado de x cuadrado, que será 2x, el derivado de x al 1, 2. Eso sería 1, 2x, x a la potencia de 1, 2, 1. ¿Qué sería menos 1, 2? Ahora simplificaremos esto. Simplificando este término, sin mover este denominador tendré x a la potencia más 1, 2. Que es lo mismo que la raíz cuadrada de x. Ahora necesito evaluar este cuando x es 4. Así tenemos dividido por 2 por 4, 1 dividido por 2x la raíz cuadrada de 4. Así que la prima de 4 será igual a 8, la raíz cuadrada de 4x Siemens 2x. Este 2 nos daría a 1, 4 o 1, 4. Que sería igual a 31, 4 o 7.75. Ahora, esta será la pendiente de nuestra línea tangente. Ahora necesitamos encontrar la ecuación de la línea tangente, y utilizaremos el formato de pendiente de puntos. Solo en caso de que no recuerdes eso, aquí está. De nuevo, nuestra pendiente está aquí, nuestro punto está aquí. Esto nos daría y 14x Siemens igual a 7.75. X la cantidad de x, 4. Solucionaremos esto por y. Agregue 14 a ambos lados y tenemos y es igual a 7.75x, 17. Ok. Verifique nuestro trabajo mirando un gráfico. Aquí tenemos nuestra función. Aquí tenemos el gráfico de nuestra línea tangente. Aquí está el punto al que se hizo referencia en el problema. Y podemos ver que nuestra línea es tangente en ese punto, que verifica nuestro trabajo. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Encuentre los puntos sobre la función para la cual la línea tangente sería horizontal. Bueno, todas las líneas horizontales tienen una pendiente de 0. Entonces, en este problema, necesitamos encontrar dónde el derivado sería igual a 0. Recuerda que el derivado nos da la pendiente de las líneas tangentes. Encontremos nuestro derivado y confígalo igual a 0. Así que el derivado de menos 1 3x³ sería menos 1 3x el derivado de x³, que sería 3x cuadrado, más 6x el derivado de x cuadrado que sería 2x. 11x el derivado de x que sería 1, y luego, derivado de 50 que sería 0. Vamos a simplificar aquí y ponerlo igual a 0. Los tres simplifican. Esto nos dejaría con x cuadrado más 12x, 11. De nuevo, queremos saber cuándo esto es 0. Es donde las líneas tangentes serían horizontales. Factoremos el negativo. Aviso: cambia el signo de todos los términos. Y esto factor. Los factores de más 11 hexanewtones el menos 12 que serían menos 11 y a menos 1. Así que las soluciones para esto serían x igual 11 y x igual 1. Ahora, estas son las coordenadas x, pero piden los puntos. También tenemos que encontrar las coordenadas, y por lo tanto necesitamos encontrar f de 11. Que nos daría la coordinación cuando x es 11 y f de 1. Recuerde que volveremos a subir estos valores a la función original aquí, no el derivado. Ahorre tiempo.
Ya he hecho eso. F de 11 exa Siemens igual a 111.3 repetición. F de 1 exa Siemens igual a menos 55.3 repetición. Así las coordenadas de los puntos donde las líneas tangentes serían horizontales son y. De nuevo, vamos a verificarlo con un gráfico. En azul tenemos nuestra función. En rojo puedes ver nuestras dos líneas tangentes horizontales. Los puntos de tangencia son los puntos que encontramos aquí y aquí. También me gustaría que notifiques el extrema relativo que ocurre donde el derivado es igual a 0. Aquí tenemos un mínimo relativo, y aquí tenemos un máximo relativo. Volveremos a esta idea. Gracias por ver. Espero que eso ayude. Ten un día maravilloso.